Estudio. El electromagnetismo. La fuerza del electromagnetismo es una de las más interesantes y útiles para el ser humano, pues literalmente nos permite ver los bellos amaneceres y todo lo que está a nuestro alrededor, y aún ver lo invisible para el ojo humano. Let's go. Buenas tardes, profesor y estimados espectadores. Mi nombre es Campos Baldión Verónica Julia y soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. Me complace presentarles nuestro proyecto final, que es el pulso electromagnético. Estamos convencidos de que nuestro proyecto final será un hito importante en el campo de la ingeniería electrónica. Los resultados de nuestra investigación pueden contribuir al desarrollo de tecnologías de protección contra pulsos electromagnéticos, así como la comprensión y mitigación de los posibles riesgos que se puedan asociar. Agradecemos su atención y esperemos ansiosos presentarles nuestros resultados en un futuro cercano. Muchas gracias. A continuación, al siguiente integrante, por favor. Mi nombre es Jeremy Johnny Arroyo Flores y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática en la Universidad Tecnológica del Perú. En este espacio queremos expresar nuestro agradecimiento a aquellas personas que nos han brindado su apoyo incondicional y su sabiduría a lo largo de esta travesía en el campo de la física. Agradecer a nuestro profesor de Cálculo Aplicado a la Física 2, Richard Kamak, y a mis compañeros de grupo cuya dedicación y pasión nos ha inspirado a buscar respuestas y a desafiarnos a nosotros mismos. Su apoyo incondicional para perseverar en momentos de dificultad y nos ha animado a seguir persiguiendo nuestra pasión por la ciencia. Por último, una eterna gratitud a esta distinguida universidad educativa que nos ha brindado la oportunidad a jóvenes como nosotros. Gracias. Voy a dar el pase al siguiente estudiante. Buenas, soy Auqui Zamudio Yosemir André. Curso la carrera de Ingeniería Civil. Para comenzar con la introducción, debemos preguntarnos algo muy importante. ¿Qué es un pulso electromagnético? Un pulso electromagnético es una perturbación rápida y transitoria en el campo electromagnético. Consiste en la propagación de ondas electromagnéticas que se generan cuando producen una liberación repentina y poderosa de energía electromagnética. El pulso electromagnético puede generarse de forma natural, como en los casos de relámpagos, explosiones volcánicas o de manera artificial, mediante dispositivos diseñados específicamente para producirlo. El pulso electromagnético desempeña un papel crucial en diversos aspectos de nuestra vida, desde la generación de energía eléctrica hasta la comunicación y el transporte moderno. Este proyecto se plantea una solución a la problemática de la transición de automóviles con carga en diferentes regiones del país. Para ello, se propone una estructura basada en el pulsador electromagnético. La originalidad de esa estructura radica en el uso del pulsador electromagnético, que es ampliamente utilizado en dispositivos electromagnéticos y descarga de soporte. Al incorporar este pulsador en la edificación, se busca inducir corriente eléctrica en un circuito cerrado a través del flujo magnético, basándose en los principios de la primera ley de Faraday y las ecuaciones de Maxwell. El proyecto se centrará en los conceptos teóricos, el procedimiento de ejecución, los cálculos, los resultados del experimento, los materiales utilizados y por último, a una conclusión obtenida. Dicho esto, doy el pase al siguiente integrante. Tardes, mi nombre es Arocutipan Llosa Rolando y estoy cursando la carrera de Ingeniería Civil 3. En cuanto a los objetivos, tenemos un objetivo general, el cual es diseñar un análisis mediante la materialización del electromagnetismo, analizando la importancia en la sociedad actual a través del estudio de sus principios fundamentales en dispositivos tecnológicos, la generación de energía eléctrica, la medicina y la industria. Ahora pasamos
en la parte del marco teórico. Es respecto a las fichas textuales que hemos implementado en estos temas. Empezamos con la emisión de las ondas electromagnéticas. Son fenómenos que se estudian en el campo de la ingeniería de comunicaciones. Estas ondas, que podemos visualizar en la siguiente imagen, tienen características especiales a frecuencias ópticas y que se interaccionan con la materia, puede ser de diversas formas, a diferencia de otras ondas. A decir verdad, las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el espacio libre de la materia, lo cual les hace especialmente útiles para la transmisión, por ejemplo, de información en distintos lugares. Entonces, o también a distancia. Esta propiedad se basa en la corriente de desplazamiento en el vacío, la cual genera un campo magnético que ha sido estudiado en profundidad por los científicos como conocemos Faraday y Maxwell. Y esta ficha, como podemos ver, está situado también en Saartjie-Tersmen en 1999 en la página 6. Entonces, sigamos con la otra ficha. Fuerza magnética. La fuerza magnética es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y es causada por el movimiento de partículas con una carga eléctrica, como los electrones. Si dos partículas cargadas de signos opuestos se mueven a la misma velocidad en un campo magnético, las fuerzas magnéticas que actúan sobre ellas tendrán direcciones opuestas. En síntesis, los polos iguales se repelen, mientras que los polos opuestos se atraen. Serway y Jewett, en su libro Física para Ciencias e Ingeniería con Física Moderna, explican que la fuerza magnética actúa sobre una carga en movimiento que se encuentra en un campo magnético y depende de la velocidad, la carga y el ángulo entre ambos vectores. Por ello, observando que el polo norte geográfico de la Tierra es magnéticamente un polo sur, en tanto que su polo sur geográfico es un polo norte, dado que los polos magnéticos opuestos se atraen. Explicando de una manera más simplificada, el polo norte de una brújula se sentirá atraída hacia el polo sur geográfico de la Tierra y viceversa. Para evitar confusiones a la hora de navegar, el polo sur magnético de la Tierra es un polo norte geográfico. Bien, la fuerza magnética es una fuerza que actúa sobre objetos cargados en movimiento y es perpendicular tanto a la velocidad del objeto como al campo magnético. Una herramienta útil para determinar e identificar la dirección de la fuerza magnética es la regla de la mano derecha. Por consiguiente, la regla implica apuntar los dedos en la dirección de la velocidad de la partícula y cerrarlos en la dirección del campo magnético. La fuerza sobre una carga positiva apuntará en la dirección del pulgar. Bueno, aquí tenemos la ley de Lenz. Hendrik Anton Lenz fue un físico y matemático holandés que fue uno de los pioneros en la teoría electromagnética y de la teoría de electrones y recibió el Premio Nobel de Física en 1902 junto con Peter Simon. La ecuación nos dice que el vector fuerza es igual a la carga de la partícula por el producto cruz entre el vector velocidad de la partícula y el vector del campo magnético. Le paso la voz a mi compañera. Bueno, mi nombre es Simona Belén Blas. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería y Seguridad Laboral Ambiental. Hoy vengo a hablarles sobre la fuerza eléctrica, donde la fuerza eléctrica describe los fenómenos físicos microscópicos en los cuales interviene la carga eléctrica, en reposo o en movimiento. Ambos tipos de cargas son fuentes de un campo eléctrico, donde las cargas en movimiento producen una corriente, la cual esto origina un campo magnético. Acá podemos observar
esta imagen del electromagnetismo de una corriente. Acá también observamos dicha fórmula de la fuerza eléctrica, donde fuerza es igual a Q por E, donde la carga eléctrica es la propiedad de los objetos que da lugar a esta fuerza observada, como la gravedad y la fuerza eléctrica. Es bastante alucinante, pero es lo que la naturaleza nos hace. También observamos a este personaje, Charles Agustín de Colón, 1736 a 1806. El gran físico francés cuyo nombre es la unidad de carga eléctrica. En 1774, Coulomb se convirtió en el corresponsal de la Academia de Ciencias en París. Compartió el primer premio de Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y Tipos de magnetismo. La primera ficha nos detalla que en los materiales ferromagnéticos y antiferromagnéticos, los momentos magnéticos de los átomos vecinos se alinean en direcciones opuestas, lo que resulta en un momento magnético directo igual a cero, incluso en presencia de un campo magnético. A pesar de esto, algunos de estos materiales ferromagnéticos presentan una baja conductividad eléctrica, a pesar de tener efectos magnéticos más débiles. Bajo esta premisa, el autor se evidencia el concepto de los principales tipos de magnetismo acerca del campo magnético: el ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo. Se encuentran ubicadas en materiales como el hierro, el cobalto, la plata, el oro, el aluminio y el titanio, respectivamente. Por ello, se evidencia a menudo encontramos estas ramas de magnetismo en la vida diaria. Dicho esto, por el Carbonell, Flores, Martínez Álvarez, en una revista con el título de Aportaciones sobre el campo de magnetismo, historia e influencia en el sistema biológico. Por otro lado, tenemos a Ortiz, autor de análisis históricos de modelos del ferromagnetismo en los siglos XIX y XX. En su tesis nos deja claro que los únicos tipos de magnetismo son el diamagnetismo, el paramagnetismo y el ferromagnetismo, cada uno descubierto por nombres importantes de la física. Los materiales del diamagnetismo son repelidos por un campo magnético. Dentro de los materiales paramagnetismo de los átomos tienen momentos magnéticos no nulos, y en materiales ferromagnéticos de la, la permeabilidad de la tía es mayor que 1. Doy paso al siguiente integrante. Gracias por el pase. Ahora hablaremos el tema de campo eléctrico. El flujo magnético es una magnitud física que se utiliza para describir la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. Por lo tanto, el autor explica que la FEN, la fuerza electromotriz, inducida en una bobina en función del cambio en el flujo magnético a través de una superficie determinada. Se menciona que en cualquier cambio del campo magnético o en la orientación del área. Como vemos en la imagen, el flujo magnético que pasa a través de dos áreas dadas, las áreas azules, y están orientadas en diferentes ángulos en relación al campo magnético. El campo eléctrico es una magnitud física fundamental que se utiliza para describir la fuerza que siente una carga eléctrica en presencia de otras cargas o de un campo eléctrico externo. A continuación, definiremos el campo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud fundamental de un sistema de cargas y se utiliza para calcular la fuerza que experimenta una carga de prueba en presencia de ese campo. Es importante destacar que el campo eléctrico no depende de una carga de prueba, sino que es una característica del sistema de cargas.
Esto significa que una vez que se calcula el campo eléctrico, se puede usar para calcular la fuerza sobre cualquier carga de prueba, independientemente de su magnitud. Es interesante notar que el campo eléctrico producido por una carga de origen es similar al campo gravitacional producido por la Tierra. En ambos casos, una vez que se ha calculado el campo en un punto del espacio, se puede utilizar para calcular la fuerza resultante sobre cualquier objeto que se coloque en ese punto. Además, es importante destacar que cualquier carga produce un campo eléctrico, pero una carga no está sometida a una fuerza debida al campo eléctrico que genera. Las cargas solo están sujetas a las fuerzas de los otros campos eléctricos de otras cargas. Ahora doy paso a mi compañera. A continuación presentamos los siguientes materiales que implementamos en el proyecto. El primer material es una caja de plástico o tupper para poder realizar las conexiones en su estructura indicada. También vamos a necesitar un interruptor push, una fuente de poder, pilas o portapilas o como también solamente en uno, como este modelo, un clip para poder tener mayor resistencia. La fuente, no hay que olvidarnos, la fuente de alto voltaje de 20 a 25 mil milivoltios, el pegamento epóxico para que solamente quede endurecido en una parte de la bobina. También vamos a necesitar estaño para soldar, claro que sí. Ahí también está su pistola. También el tubo termo para que tenga mayor protección en el momento de los cableados. Y también una cinta para poder pegar la fuente. También vamos a necesitar una pinza, un objeto cilíndrico para hacer el embobinado, ¿no? Al momento que le vamos a dar vueltas. En la presente imagen también vamos a tener una cinta de papel, dos alambres de magneto en la forma circular que se va a hacer la bobina. También como opcional, un pegamento, dos bancos terminales, solamente estas dos partecitas, ¿no? Ya hasta ahí creo que sería más que suficiente. Y como muestra también que funcione nuestro material, vamos a necesitar un foco, una lámpara de neón y también como prueba en este experimento, un multímetro digital y una calculadora común. A continuación, mi compañero le va a explicar el procedimiento que se ha realizado en este proyecto. Bueno, muy buenas tardes, profesor, y buenas tardes los que estén presentes. Mi nombre es Vidal Cárdenas Villa. A continuación voy a proceder a hablar de los procedimientos, ¿no? Bueno, el primer paso fue reunir todos los materiales, quedamos de acuerdo como equipo, grupo que somos, para tratar de minorizar algunos costos, ¿no? El segundo paso, ya una vez reunidos todos los materiales, fue utilizar el objeto cilíndrico, en este caso un desodorante aerosol que usamos de manera reciclada, para poder darle guía con una cinta de doble contacto, por el cual pasamos al tercer paso en el que mi compañero Yosemir procede a darle vuelta, en pocas palabras, bobinar 12 vueltas y para poder así ejecutar el procedimiento futuros. En el cuarto paso usamos un banco para determinar, ¿no? En este caso, la distancia que tiene que haber entre los terminales del chispero, o teaser también dicho, que no puede ser ni mucho, ni tampoco poco, fue aproximado de 1 centímetro con 2 milímetros, y para de esta manera ejecutar que no sea ni muy lento ni muy rápido el chispazo. En el quinto paso podemos observar cómo antes de poder ser armado las compañeras proceden a probar el alto voltaje, en este caso la chispa. En el sexto paso probamos si funcionan los focos fluorescentes o diferentes materiales que llevamos para poder ejecutar y darnos cuenta si es que está funcionando de manera correcta el bobinado. En el séptimo paso observamos el diagrama, donde podemos observar que el positivo tiene el flujo que pasa por el pulsador dentro del alto voltaje, sigue y entra al chispero, mientras que el negativo de la batería pasa por el generador de alto voltaje y llega hasta la bobina, donde ejecutaremos, ¿no? el ejemplo de nuestro dispositivo PEM. En el octavo paso, por último, probamos, ¿no? Sobre una lámpara, sobre una calculadora, sobre un multímetro para ver si es que funciona de manera correcta y visualizar si los valores se alteran tal y como esperamos que sean. En los cálculos,
bueno, podemos observar que tenemos la fórmula del campo magnético, la fuerza de Lorentz, donde F es la fuerza magnética, V es la velocidad de la partícula y V es la densidad de flujo. Bueno, procedimos a calcular el campo magnético, donde algunos de los valores que hemos tomado solamente son referenciales, salvo las 12 vueltas en este caso. En el campo magnético, bueno, donde tenemos el campo magnético, tenemos el mu sub 0, que es 4pi por 10 al menos 7. Bueno, gracias a la elección de algunos materiales pudimos ya pudimos quitar, o mejor dicho, obtener algunos datos para que de esta manera podamos realizar los ejercicios de manera correcta. Aquí tenemos una tabla de valores referenciales donde el campo magnético nos dio un resultado de 56,46 Tesla por 10 a la menos 9 Tesla, el flujo magnético 50,52 picotesla y la potencia de 16,46 watts. La inductancia de 7,37. A continuación vamos a ver cómo salieron aquellos resultados. La fórmula planteada es del flujo magnético. Reemplazamos los valores y tenemos un valor de 50,52 picotesla. B, que es el campo magnético. A, que es el área. Acá podemos observar que la potencia nos da un resultado de 16,46 watts y la intensidad de corriente en la siguiente fórmula, digo en el siguiente planteamiento, vamos a poder verificar cómo nos sale. La inductancia de la bobina es la multiplicación del número de vueltas por el flujo magnético sobre la intensidad de corriente máxima, que nos dio un valor de 7,37 por eso la menos 7 Hz. Una vez realizado todos estos procesos y los ejercicios, pudimos verificar que está dentro de los parámetros establecidos y que nuestro experimento va por buen camino. A continuación voy a hablar acerca de los resultados. Aquí podemos observar que hemos buscado, ¿no?, llegar a ver la interacción que existe en los diferentes campos electromagnéticos. Otro punto puede ser que mediante las propiedades electromagnéticas pudimos ver la velocidad, la densidad de flujo magnético, incluyendo la fuerza experimental, ¿no? Otro punto es a calcular el peso total del sistema electromagnético, de manera cuantitativa la carga total que se puede generar por el dínamo, incluso también por los diferentes materiales, ¿no?, que hemos visto. Pero el experimento nos ayuda a profundizar los principios electromagnéticos y la aplicación que podemos tener en la vida diaria, pero sobre todo podemos observar que al interactuar diferentes campos electromagnéticos, podemos observar que podemos falsear algunos datos, podemos interferir con el buen funcionamiento de algunos equipos electromagnéticos, como puede ser un dispositivo GPS, la señal de un celular, los resultados de una calculadora. Eso sería todo. Voy a pasar a darle paso al siguiente integrante del grupo. Con la situación problemática, dado que hemos formulado un ejercicio que hemos propuesto. Y dice lo siguiente. Un protón y un electrón que se mueven con la misma velocidad, ese valor nos da con 4 por 10 a la 6 J, que va en esa trayectoria metros por segundo, que penetran en un campo magnético uniforme, que nos da valor un negativo de I en su trayectoria en Tesla, ¿no? Acá vemos la estructura del protón en la velocidad y tanto también como el electrón, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide calcular? Nos pide el vector, el radio, el tiempo, el protón y el electrón, ¿no? Si son dos partículas con igual valor absoluto. Nos dan como dato, pero en signo contrario, ¿no? Entonces, sabemos que cada partícula en esta fórmula es la fuerza, que es igual a la carga, velocidad por el campo. Entonces, acá damos por consiguiente, reemplazamos valores, se puede visualizar en esta pantalla, y el resultado nos daría 6,4 por 10 a la menos 15 en Newton, ¿no? Bien. Nos da, esto es respecto al protón. Ahora, vamos con un electrón, reemplazamos valores de igual forma, no hay que olvidar que este es del campo, velocidad y su carga, y nos da 6,4 por 10 a la menos 15, ¿no? Ya. ¿Qué más nos pide? Nos pide también el radio. Entonces, esto va a la trayectoria de cada partícula. Usamos la fórmula de igual forma, ¿no? R es igual a masa por la velocidad de la carga sobre, esto va en fracción, en campo, ¿no? Reemplazamos valores de igual forma, pero acá el resultado va a salir en metros. 4,175 y para el electrón 2,275 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Listo. Ahora vamos con el punto C. ¿Qué nos dice? Ya. Entonces, de igual forma, ¿no? Ahora,
para poder calcular el tiempo, necesitamos usar, por ejemplo, una partícula que en dar media vuelta utilizamos la fórmula Tesla, ¿no? Entonces usamos, pero esta vez T sobre 2, que multiplica 2 por pi, ¿no? Sobre la velocidad donde esa misma masa de esa partícula, ¿no? Entonces sustituimos los valores y calculamos el resultado, que nos saldría 3,28 por 10 a la menos 9 segundos, y lo mismo hacemos para el electrón, que nos salió 1,79 por 10 a la menos 9 segundos. Entonces, es importante tener en cuenta que las unidades de estas variables, por ejemplo, carga en coulomb, velocidad en metros por segundo, masa en kilogramos y campo magnético en Tesla, para poder obtener estos resultados de forma más coherente. Entonces, al final de estos cálculos, obtendremos la fuerza magnética, el radio de la trayectoria y el tiempo que tarda en cada partícula, como hemos visto, en dar vuelta en el campo magnético dado. Por eso es importante manejar muy bien la táctica de la mano derecha. ¿Ok? Y ahora sí, finalicé con la situación problemática. Por favor, a continuación, el siguiente integrante. Muchas gracias por el pase. Ahora es la parte de conclusiones. El dispositivo PEN nos permitió identificar y analizar los distintos fenómenos que engloban al electromagnetismo. Por lo tanto, concluimos en que los fenómenos electromagnéticos influyen enormemente en los dispositivos tecnológicos. Es importante obtener un nuevo punto de vista que nos permita identificar a los fenómenos físicos macroscópicos, ya que las cargas eléctricas en reposo o en movimiento son cruciales para entender la naturaleza de los fenómenos electromagnéticos y cómo se aplican en diferentes campos de la ciencia. En el caso del dispositivo de pulso electromagnético, las cargas eléctricas de movimiento generan un pulso electromagnético. Los dispositivos electrónicos están diseñados en base a los principios eléctricos y magnéticos. Es por ello que nuestro dispositivo PEN puede interferir con estos aparatos. Los aislantes son materiales que impiden el paso de la corriente eléctrica. Esto se puede apreciar de mejor manera en el spark gap, ya que cuando el voltaje entre la corriente supera la resistencia del aire, se crea un arco eléctrico entre los dos conductores. La inducción de una corriente en la fuente de alto voltaje refuerza el principio de conservación de energía, ya que en el caso del dispositivo de pulso electromagnético, Recomendaciones. Para las recomendaciones, el primer punto quizás puede sonar algo básico para algunos, pero siempre hay que recalcar todo. Antes de realizar cualquier experimento, es fundamental asegurarse de todas las precauciones necesarias. Utilice equipos de protección, tanto como guantes, como gafas de protección, y lo más importante es seguir las normas de seguridad siempre. Como segundo punto, es recomendable el planificar y diseñar cuidadosamente el circuito necesario para generar el pulso electromagnético. Se debe de tener en cuenta una noción del voltaje y la corriente necesarios para poder crear un pulso decente. Básicamente no se trata de crear un pulso electromagnético muy débil ni uno muy fuerte, ya que este mismo puede llegar a ser muy peligroso. Además, entre las planificaciones del dispositivo se debe de considerar los componentes necesarios, como una fuente de alimentación adecuada. En este caso, una fuente de corriente. Como Las pautas de montaje de los componentes y realizar conexiones adecuadas. Antes de realizar dicho experimento, realizar pruebas preliminares para asegurarse de que todos los componentes funcionen correctamente, que esto le permitirá detectar posibles problemas o fallas antes de llevar a cabo el pulso electromagnético completo. Gracias. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We'd hurt each other with the things we want to say.